La mariposa alegre y el sueño de Yuanzi. Yuanzi, uno de los más grandes pensadores del taoísmo, vivió en una época donde las preguntas sobre la naturaleza del ser y la realidad eran temas centrales de reflexión. Su vida estaba marcada por una profunda conexión con el Tao, ese principio universal e indefinible que rige todo lo que existe, pero también por una curiosidad insaciable sobre la esencia de la existencia. Una noche, mientras descansaba bajo la luz pálida de la luna, cayó en un sueño profundo, un sueño que cambiaría su percepción para siempre. En este sueño, dejó de ser Yuanzi, el hombre, y se convirtió en algo completamente diferente, una mariposa. Su cuerpo humano desapareció y en su lugar emergió una forma ligera, delicada, con alas suaves como el terciopelo y colores que vibraban como un amanecer. Como mariposa, Yuanzi no era consciente de su vida anterior. Volaba entre las flores de un campo inmenso, acariciado por el viento y bañado por la luz del sol. Cada movimiento de sus alas era una danza con el aire. Cada instante era puro, pleno, sin cargas ni recuerdos. No había un ayer ni un mañana, solo el presente, radiante y eterno. Las preocupaciones humanas, las dudas filosóficas y los límites del lenguaje no existían. Era simplemente una mariposa alegre. El perfume de las flores lo envolvía mientras se posaba en una margarita, disfrutando del néctar de la vida. No se preguntaba quién era ni de dónde venía. No había necesidad de reflexionar, porque no existía separación entre él y el universo. Todo era una unidad, una danza interminable en la que no había espacio para el ego ni para la dualidad. La mariposa no soñaba con ser otra cosa, simplemente era, sin resistencias, sin miedos, sin expectativas. Pero entonces, de repente, Xuanxi despertó. Abrió los ojos y se encontró en su cama, con el sonido del mundo humano a su alrededor, el crujido de los tablones, el canto distante de un gallo, el murmullo de la vida cotidiana. Miró sus manos, sus brazos, su cuerpo, y la memoria de ser una mariposa comenzó a desvanecerse, como la niebla que se disuelve bajo el sol de la mañana. Sin embargo, algo quedó, un eco, una pregunta, una duda que no podía ignorar. ¿Soy Xuanxi que soñó ser una mariposa? ¿O soy una mariposa que ahora sueña ser Xuanxi? La pregunta lo inquietó profundamente. Mientras se sentaba a meditar, comenzó a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad. Cuando era una mariposa, todo parecía tan real. Podía sentir la brisa, saborear el néctar, experimentar la libertad. Pero ahora, como Xuanxi, esa experiencia parecía un sueño, una ilusión. ¿Qué era más real? ¿Qué era él en esencia? ¿Era el hombre que recordaba su vida como mariposa? ¿O la mariposa que ahora soñaba con ser un hombre? Esa incertidumbre no era un problema que necesitara resolver, sino una puerta hacia un entendimiento más profundo. Xuanxi comprendió que la línea entre el sueño y la vigilia era tan frágil
como las mismas alas de la mariposa. En cada momento, lo que creemos ser real podría ser solo una proyección de nuestra mente. Tal vez pensó, no hay una respuesta única, porque la dualidad misma, hombre y mariposa, sueño y realidad, es una ilusión. Mientras el sol ascendía en el cielo, iluminando su habitación, Tuanchi dejó de intentar encontrar una respuesta. En lugar de eso, aceptó el misterio. Ya fuera un hombre que soñaba con ser mariposa o una mariposa soñando con ser hombre, su esencia era la misma, parte del Tao, parte del flujo infinito de la existencia. No importaba la forma que tomara, porque en el fondo siempre había sido uno con todo. Y así, Xuanji volvió a cerrar los ojos, no para dormir, sino para contemplar el misterio desde dentro. Con una leve sonrisa, dejó que su mente se calmara, como un estanque al anochecer. Tal vez no era ni hombre ni mariposa, tal vez solo era el viento que los acariciaba a ambos, el sueño mismo que une todo lo que existe. ¿Cuáles son las reflexiones filosóficas a las que llegó Xuanchi y que podemos ampliar o nutrirnos? Sacamos 5 reflexiones. 1. La naturaleza de la realidad. El cuento de Xuanchi nos invita a cuestionar uno de los pilares fundamentales de nuestra existencia, la percepción de la realidad. Lo que consideramos real depende de nuestras experiencias sensoriales y de nuestra conciencia. En su sueño, la realidad de ser una mariposa era absoluta para él. No había indicio alguno de que estaba soñando. Del mismo modo, al despertar, la realidad de ser un hombre parecía igual de contundente. Esto indica que la realidad podría no ser una entidad objetiva, sino una interpretación subjetiva moldeada por los estados de nuestra mente. ¿Qué pasaría si nuestra vida cotidiana no fuera más que otro sueño? ¿Uno del que aún no hemos despertado? En términos cuánticos, esta reflexión resuena con la idea de que la realidad no es fija, sino una red de posibilidades en constante colapso, dependiendo del observador. Xuanchi, con su pregunta, nos lleva a considerar que lo que percibimos como real podría ser tan efímero y relativo como un sueño. Y si el sueño y la vigilia son simplemente diferentes formas de interpretar el infinito, de este flujo de la existencia, entonces tenemos para reflexionar. 2. La identidad y el yo. La experiencia de Xuanchi como mariposa desafía nuestra noción de identidad. Si al soñar estaba completamente convencido de ser una mariposa, ¿qué define quién es él realmente? Tradicionalmente pensamos que nuestra identidad se basa en nuestra memoria, cuerpo o personalidad, pero el cuento nos invita a cuestionarlo, que estas características son moldeables y transitorias. Si la identidad puede cambiar con la percepción, ¿significa esto que no somos nuestro cuerpo, nuestra mente o nuestras experiencias? Esto lleva a la posibilidad de que haya un ser más profundo, una esencia inmutable que trasciende las formas temporales que adoptamos. En muchas tradiciones espirituales, esta esencia es vista como el ser universal, una chispa del todo, no separada de los demás. Y Xuanchi nos invita a preguntarnos, ¿somos lo que creemos ser?
¿O somos mucho más? Tal vez la identidad es solo un papel que interpretamos en el vasto teatro del universo. 3. El límite entre sueño y vigila. El cuento borra la línea que comúnmente trazamos entre el sueño y la vigilia. En el sueño, Xuanqi era plenamente consciente y vivía una experiencia real para él. Al despertar, esa experiencia se desvaneció. Pero ¿qué asegura que nuestra vida actual no es también un sueño del que algún día despertaremos? En el hinduismo, la noción de Maya describe la vida como una ilusión. Solo al alcanzar un estado de iluminación se despierta la verdadera realidad, que es eterna e inmutable. Este cuento muestra algo similar. Lo que llamamos realidad no es más que un estado temporal de conciencia. Así como pasamos de la vigilia al sueño cada día, podríamos pasar de nuestra vida actual a otro estado más profundo, dejando atrás las limitaciones de nuestra percepción actual. La clave, entonces, no es definir qué es real, sino estar abiertos a la idea de que la realidad es un continuo en lugar de un punto fijo. 4. La conexión con el Tao. Desde el punto de vista taoísta, el cuento refleja la fluidez y la unidad esencial de todas las cosas. El Tao, la fuente inefable de todo lo que existe, no distingue entre Xuanqi y la mariposa, entre sueño y vigilia. Todo es parte del mismo flujo. La experiencia de Xuanqi como mariposa no contradice su experiencia como hombre. Ambas son expresiones de la misma esencia y del mismo sueño universal. Así como el agua adopta la forma del recipiente que la contiene, el ser adopta diferentes formas, pero su esencia permanece. El Tao nos enseña que no hay separación real entre los opuestos aparentes. Así que Xuanqi y la mariposa son manifestaciones de la misma danza cósmica. La mariposa no deja de ser, al despertar como Xuanqi, porque en el Tao no hay final ni comienzo, solo transformación. 5. El desapego y la aceptación. La mariposa del sueño vive en completa armonía con el presente. No se cuestiona su existencia, no se preocupa por el pasado ni se angustia por el futuro. Simplemente vuela, disfruta de la brisa y las flores y vive plenamente cada momento. En contraste, Xuanqi, al despertar, se ve atrapado en su mente analítica, buscando una respuesta para entender su experiencia. Este contraste simboliza una enseñanza central del taoísmo: soltar el control, las preguntas y las resistencias, y simplemente ser. En el mundo humano tendemos a obsesionarnos con encontrar significado, definir nuestra identidad y controlar nuestro entorno. Pero el Tao nos recuerda que la verdadera paz está en aceptar el flujo de la vida sin tratar de aferrarnos a nada. El cuento invita a reflexionar: ¿por qué nos cuesta tanto vivir como la mariposa en completa aceptación? Tal vez porque nos identificamos con nuestras preguntas y pensamientos, en lugar de con la esencia que subyace a todo. Al soltar el apego a las respuestas, podemos encontrar una libertad similar a la de la mariposa, viviendo en armonía con el presente. Y la conclusión de estas reflexiones es que el sueño de Xuanqi es mucho más
que una simple historia. Es un espejo que nos confronta con nuestras creencias sobre la realidad, la identidad y el propósito. Nos recuerda que la vida no es algo que necesite ser comprendido intelectualmente, sino algo que debe ser vivido plenamente, con desapego y aceptación. Zhuangzi nos invita a despertar, no a una respuesta definitiva, sino a la belleza del misterio mismo.